Bienvenidos a este video. En este video voy a especular cómo podría ser la tecnología de la década del 2040. Si deseas saber cómo llegué a estas conjeturas, hay que ver la primera parte de este video. Pero si usted se conforma con la fantasía del año 2040, puede ver solamente esta parte del video. No me voy a referir a ningún tipo de hecho político ni nada parecido. Solo voy a hablar sobre cuáles podrían ser las tecnologías que dominen el mundo en la década del 2040. Este video está inspirado en dos libros, Crear o Morir de Andrés Oppenheimer y Homo Deus de Yuval Noah Harari. Recomiendo mucho la lectura de estos dos libros que tienen mucho que ver con el tema de este video. Vamos a ver una por una cuáles podrían ser las tecnologías que podrían ser parte de este futuro no tan lejano. Comencemos. Número 1. La industria. Para la década del año 2040 podríamos tener lo que he decidido llamar una industria sin cara. Quiero decir que vamos a tener artículos de consumo en cuya fabricación no participó ni una sola persona. O sea que el 100% del trabajo de esa industria, de ese artículo, fue hecho solamente con robots. No me refiero a fábricas con máquinas automáticas o robots, eso es parte del presente, incluso del pasado. Me refiero a fábricas enteras completamente automáticas. Tuve esta idea después de ver un documental sobre cómo se hacen los ladrillos. En este documental dicen que la fabricación es completamente automatizada y el comprador es la primera persona en tocar los ladrillos. Esto me hizo imaginar que quizás en el futuro habrán más industrias que trabajen de esta manera. Una industria donde la obtención de la materia prima y la fabricación de los bienes de consumo sea 100% hecho por robots, sin que se necesite siquiera una sola persona para participar en el proceso de fabricación. Si esto se cumple, para el año 2040 podría ser posible comprar ropa, carros, comida o quién sabe qué artículo, y sabríamos que en la fabricación de ese artículo hubieron solamente robots y no hubo ni una sola persona que tomara parte del proceso de fabricación. Además, para la década del año 2040, las tecnologías de la impresión 3D cambiarán mucho la forma en que fabricamos productos y construimos edificios. Es posible que hayan edificios completos que serán construidos por sistemas automáticos de impresión en 3D. Esto hará posible construir una casa de 2 edificios que sea mucho más barato que ahora y que se tarde solamente días o horas en ser construida. Número 2. Las empresas del año 2040. Para el año 2040 podrían existir empresas que tampoco necesiten humanos para labores administrativas como gerencia, contabilidad, recursos humanos y finanzas. Todas estas tareas podrían ser hechas por sistemas de inteligencia artificial, especialmente en las empresas más modernas de los países más desarrollados en el año 2040. Incluso puede que ni siquiera se necesiten personas para ventas, marketing y publicidad. Todo eso podría llegar a hacerse con inteligencia artificial. ¿Se imagina una empresa donde el único humano es el dueño y todo lo demás se hace por robots, por máquinas inteligentes? También podría ser una empresa con muchos dueños o accionistas. En una empresa así, la única función de los dueños sería tomar las decisiones de más alta gerencia y recibir el dinero en sus cuentas de bancos. Las primeras empresas de este tipo podrían existir ya para el año 2040. Número 3. La inteligencia artificial. Es posible que para el año 2040 algunas ciudades sean administradas por sistemas de inteligencia artificial. Esto incluye los servicios públicos como el agua, la electricidad, el internet, la salud, el empleo, la recreación, el estudio, la recolección de desechos, los servicios de gas, la seguridad, etc. Estos sistemas ordenarán a los robots y a las personas para que todo sea eficiente y para que todo funcione bien. Uno de los impactos más grandes de la inteligencia artificial en las ciudades podría ser en la seguridad. Las ciudades tendrán sistemas de vigilancia y rastreo que sacrificarán la privacidad de las personas en beneficio de su seguridad. Gracias a eso, los homicidios y los secuestros serán prácticamente nulos dentro de las ciudades. Y cuando ocurra, las fuerzas de justicia sabrán inmediatamente quién es el culpable para poder apresarlo. A pesar de todo esto, los sistemas de inteligencia artificial serán gestionados por humanos, pero estos serán más bien como fiscales u observadores y no intervendrán en la mayor parte de las ocasiones.
Para el año 2040, los sistemas de inteligencia artificial se convertirán en la mejor manera de resolver los problemas técnicos y los conflictos políticos. Habrán leyes redactadas por sistemas de inteligencia artificial. Luego los humanos las estudiarán y les darán el visto bueno. Habrá sistemas de inteligencia artificial que van a crear otros sistemas de inteligencia artificial más profundos y más complejos, pero lo harán solamente siguiendo las órdenes de un ser humano. Los sistemas de seguridad de las ciudades serán desarrollados por sistemas súper avanzados. También la ropa que usamos, los nuevos motores de los vehículos en tierra, en el aire y en el espacio, incluso el sistema que regirá el nuevo mundo laboral, también será diseñado por sistemas de inteligencia artificial o por sistemas de inteligencia que a su vez fueron creados y diseñados por otros sistemas de inteligencia artificial, siempre respondiendo a la petición de un ser humano. Para el año 2040 podría ser también posible que una inteligencia artificial pueda ser mediador en un conflicto político tan complejo como la unificación de las Coreas y el conflicto árabe-israelí por Palestina, entre muchos otros. Además, decisiones políticas de gran complejidad como legalizar las drogas o hacer un cambio en la constitución política de un país podrían ser llevados a cabo de manera mejor por medio de sistemas de inteligencia artificial que pueden anticiparse a muchas más posibilidades y consecuencias de hechos de tal magnitud, para así diseñar la mejor estrategia para llevar a cabo los mejores cambios. Tampoco es demasiado ambicioso imaginar que para el año 2040 o un poco más tarde se pueda crear un nuevo idioma que sea 100% artificial, inventado por una máquina inteligente y no por ninguna persona, que pueda realmente convertirse en la mejor opción para que sea la lengua franca del mundo. Los potenciales de la inteligencia artificial dan para imaginar esto y mucho más. Número 4. El dinero del futuro. El viejo dinero de papel ya no se usará en la mayor parte del mundo. Los gobiernos tendrán sus monedas virtuales, respaldadas por oro y por tecnologías basadas en blockchain. Y también existirán varias monedas virtuales que no serán controladas por ningún gobierno. En el año 2020 muchos países tienen sus propias divisas y cruzar una frontera generalmente significa que nuestro dinero ya no vale y debemos hacer un cambio de divisas. En este año el dinero está controlado por los gobiernos y está limitado por fronteras en el mapa, pero las cosas podrían ser diferentes para el año 2040. Es posible que para el año 2040 podamos comprar con las nuevas monedas digitales sin importar en qué país estemos y sin tener que comprar dólares para usarlos como divisa de cambio entre monedas diferentes. Sin embargo, antes de llegar a este punto es posible que pasemos por una etapa de turbulencia. En la actualidad, las monedas digitales no sirven para comprar o para pedir un crédito. Las monedas digitales en este año 2020 están muy limitadas en su uso. Pero ¿qué pasaría si esto cambia? ¿Qué pasaría si yo pudiera comprar ropa, gasolina, comida o lo que sea con una moneda virtual que no controla el gobierno del país en el cual estoy? ¿Qué pasaría si tengo un empleo donde me pagan en una moneda virtual que no es reconocida por el gobierno? ¿O qué pasaría si yo pudiera conseguir un crédito en una de estas monedas? Seguramente esto no agradaría para nada al sistema bancario de mi país. Seguramente hay leyes que le dan cierta exclusividad a los bancos para controlar y gestionar la única divisa legal para vender y comprar en el país. Seguramente esta diferencia produciría un choque de fuerzas que eclipsaría los choques que se han producido entre sindicatos de taxistas y aplicaciones disruptivas de transporte de personas. Pero puede que para el año 2040 todo esto ya haya terminado y el ganador sería sin duda la tecnología. Número 5. Los carros. Para el año 2040 muchos carros se manejarán solos y no serán privados. Existirán empresas de transporte de personas donde por un pago mensual podremos viajar a cualquier lugar que necesitemos. Las personas pagarán este servicio mensual y lo utilizarán para ir a trabajar o a recrearse en todos los viajes que necesiten durante el mes. Además de esto, los trenes y los aviones serán mucho más modernos y accesibles y funcionarán con energías limpias. La gran mayoría de los vehículos serán de biodiesel, electricidad o hidrógeno. En ciertas partes del mundo se usará más el hidrógeno, en otras partes se utilizará más el biodiesel o la electricidad. Los carros que funcionan con gasolina serán muchos menos en el año 2040, posiblemente sean menos de la mitad de todos los carros que circulen por las carreteras. Para poder imaginar cómo podría llegar a ser el transporte en el año 2040, imaginemos que estamos en la ciudad y queremos regresar a casa. Entonces solamente le decimos con palabras a nuestro asistente virtual que ya es hora de regresar a casa. En pocos minutos aparecerá un carro,
Nos subiremos a él y veremos que nadie lo conduce, ni siquiera tendrá un volante, será un carro que se maneja solo. En el viaje nos entretendremos de cualquier forma que sea hasta llegar a casa. Al llegar solamente nos bajaremos, quizás alguna voz nos diga que ya hemos llegado a nuestro destino y que es el momento de bajar, y veremos que la puerta se abrirá también de forma automática. No tendremos que preocuparnos por pagar porque sabemos que la tarifa mensual que hemos pagado nos cubre para todos los viajes que necesitemos. Al salir del carro veremos que de inmediato el carro se va a otro lugar, posiblemente para realizar un viaje o para estacionarse en alguna parte. Quizás para el año 2040 esta tecnología todavía no esté al alcance de más de la mitad de la humanidad, pero seguro que sí existirá. Se trata de una evolución de las aplicaciones de transporte para celular. En el año 2020 quizás falta mucho para que más de la mitad de las personas del mundo viajen a través de aplicaciones como Uber o Didi, pero ya es parte de la vida cotidiana para muchos millones de personas en el mundo. Para el año 2040, quizás viajar en carros que se manejen solos también sea parte de la normalidad y de la vida cotidiana para muchos millones de personas. Número 6. El transporte de mercancías. Los vehículos de conducción autónoma serán una realidad para el transporte de mercancías. En el año 2040, los mares serán transitados por barcos de mercancías que serán completamente autónomos. Habrán enormes grúas cargando los barcos en los puertos, las cuales también serán completamente autónomas. Y los barcos de mercancías serán autoconducidos y guiados por tecnología de posicionamiento satelital desde el puerto de entrega hasta el puerto de salida y viceversa. Algunos barcos sí tendrán tripulación, pero estos casi nunca tendrán que conducir los barcos de forma manual, de forma antigua, y más bien estarán ahí para otro tipo de fines como la seguridad de la embarcación. Puede ser que para el año 2040 no todos los barcos de mercancías del mundo sean de conducción autónoma, pero seguro que todos los barcos serán muy diferentes a los barcos que tenemos actualmente en el año 2020. También habrán vehículos autónomos terrestres y voladores que transportarán todo tipo de mercancías finalizadas y materias primas desde un lugar de producción hasta un segundo lugar de producción o desde un lugar de producción hasta el usuario o consumidor final. Estos vehículos irán por el cielo y por las carreteras, y el oficio de conducir camiones no empleará ni a la quinta parte de las personas que emplea hoy en día en el año 2020. Los aviones y los trenes también se utilizarán para movimiento de mercancías y transporte de personas, y también estarán en gran medida automatizados. En el año 2020 la entrega de comida por drones voladores es realmente una novedad que apenas se ha empezado a implementar en países como Estados Unidos y China. Pero para el año 2040 puede que pedir comida y que esta comida llegue hasta nosotros por un dron volador sea parte de la vida cotidiana y de la normalidad para muchos millones de personas. Número 7. El empleo. El mundo del empleo será sin duda muy diferente en el año 2040. Quizás la mitad de los trabajos que existirán en el año 2040 no se han inventado todavía. Más de la mitad de los empleos no serán directamente productivos. Las máquinas tomarán casi todos los empleos en el sector primario de la economía, tomarán la gran mayoría de los empleos del sector secundario de la economía y una buena parte de los empleos del tercer sector de la economía. Muchos trabajarán estudiando una carrera, haciendo ejercicios o practicando algún deporte. Además, si una persona es famosa por su actividad en algún deporte, en redes sociales o en lo que sea, será considerado un socio promotor, o como se le llama hoy en día, un influencer. Esto significa que los socios promotores o influencers recibirán dinero de las empresas solamente por usar sus productos y mostrarlos en público en sus avatares. Los avatares serán algo parecido a un doble con inteligencia artificial que le va a ayudar a los promotores a realizar sus trabajos y sus tareas. Seguro que los viejos en el año 2040, o sea, los que ahora son conocidos como millennials, no dejarán de decir que en sus tiempos ellos tenían que pagar para ir a la universidad y pagar para ir al gimnasio y no viceversa. Nadie ganaba un sueldo solamente por ir a la universidad y nadie ganaba un sueldo solamente por entrenar algún deporte no a nivel profesional. Pero en el año 2040 podría ser al revés. Puede ser que recibamos un sueldo por ese tipo de actividades. Sé que todo esto suena muy raro, pero si las personas no harán los trabajos productivos que hacen hoy en día porque lo hacen las máquinas, alguna solución debe dársela a este problema. Posiblemente la inteligencia artificial logre darle una solución a este problema. Quizás no nos paguen por ir a la universidad o por ir al gimnasio. Eso quizás es una fantasía mía nada más, pero alguna solución le encontraremos a este problema.
Quizás en un futuro 2040 existan estas máquinas que hemos visto, un brazo robótico que crea pizza de forma automática y después un dron que trae esa pizza hacia uno. Quizás para el año 2040 no sería descabellado que se vendan pizzas que sean hechas por máquinas y que vengan hacia el usuario, hacia el consumidor por medio de un dron volador. Es posible, es imaginable que esa pueda ser parte de la realidad cotidiana de las personas en el año 2040. Quizás pensar que una pizza barata pueda venir volando hacia mí, literalmente volando, es también una fantasía, pero esta fantasía sí es posible y de hecho ya es una realidad para un grupo muy pequeño de personas, pero ya es algo posible y podría ser algo muy normal para millones de personas en el año 2040. Número 8. La dieta del año 2040. Para el año 2040 muchas menos personas comerán carne animal. La producción de carne animal tendrá muchos impuestos debido a su contribución negativa con la destrucción del medio ambiente y con la generación del cambio climático. Pero la principal razón que hará que dejemos de consumir carne serán las nuevas comidas sintéticas. Esto supondrá una nueva forma de obtener comida. La carne sintética será un producto cercano a la carne animal en sabor, pero superior en valor nutricional, la cual se producirá en un proceso biotecnológico y no a partir de plantas y animales. Será como sembrar carne o algo parecido. Además, esta nueva forma de producir comida también se producirá cada vez más por medio de robots. Para el año 2040 esto estará apenas comenzando. La única comida que se producirá masivamente que provenga de animales será un nuevo tipo de cereal que provendrá de insectos. Estas nuevas comidas sintéticas serán cada vez más populares. Será como si descubriéramos qué es lo que hacen las células dentro de un animal para producir carne y luego inventamos una especie de máquina orgánica que lo hace mucho mejor, mucho más rápido y sin consecuencias para el medio ambiente. Número 9. La agricultura del año 2040. La agricultura se realizará con plantas muy manipuladas genéticamente. Esto no será algo nuevo en el 2040, desde antes del año 2000 ya se hace. La principal diferencia será que la mayoría de los campos sembrados estarán dentro de domos. De esta forma se podrá tener un mayor control de los efectos del clima sobre las plantaciones. En el año 2020 existen enormes campos sembrados en forma de círculo. Es un sistema de riego automático llamado riego de pivote central. Especialmente en la llanura central de los Estados Unidos hay una gran cantidad de estos sistemas instalados y están funcionando desde hace muchos años. Pero en el año 2040 un cambio tecnológico hará que sea posible y rentable construir domos gigantes que serán del mismo tamaño que estos círculos, de manera que los cubran por completo. Las labores agrícolas serán 100% automatizadas en los países más desarrollados y serán sistemas de inteligencia artificial quienes ordenen a los robots qué es lo que deben hacer. Tendrán todo planeado y supervisado desde el espacio exterior. Desde la Tierra a los centros de producción, el proceso será sin mayor intervención humana. Esto significa que, como parte de la llamada industria sin cara, las personas comprarán cebollas, papas o zanahorias, por ejemplo, y al tocar estas verduras sabrá que son la primera persona humana en tocar ese producto, porque todo el proceso, desde la tierra, cosechar, sembrar, todo el proceso de agricultura habrá sido hecho 100% por máquinas autómatas. Sin embargo, esto ocurrirá solamente en países más desarrollados principalmente. La agricultura del tercer mundo no será tan eficiente y se parecerá un poco más a la agricultura del primer mundo del año 2020 que a la agricultura del primer mundo en el año 2040. Número 10. Los viajes espaciales. Para el año 2040 existirá un plan en proceso de construir una base permanente para astronautas en la superficie de la Luna. Se construirán robots y estos robots serán enviados a la Luna para construir todo lo que sea necesario para la llegada de los astronautas y tener lista allí una base completa y lista antes de la llegada de los astronautas. Esta base estará lista entre el año 2045 y el año 2052 y podrá llegar a albergar a más de 100 personas, entre técnicos y científicos. También para el año 2040 es muy posible que ya se hayan hecho 2 o 3 misiones tripuladas a Marte.
Número 11. La medicina. Para el año 2040 las enfermedades como la malaria, el SIDA e incluso el cáncer ya tendrán una cura. La industria de creación de órganos artificiales será posible, aunque aún no estará al alcance de la mayoría. La esperanza de vida se incrementará hasta los 90 años en países desarrollados y hasta los 75 años en los países menos desarrollados. Para el año 2040 estará en desarrollo algo que llamaré con el nombre de traje. Colocarse un traje es una especie de medida médica más efectiva contra los virus que cualquier tipo de vacuna y nos inmunizaría de prácticamente todos los virus y bacterias. Además, ponerse un traje significa que la persona que lleva puesto este, entre comillas, traje, sería inmune a muchas enfermedades, incluyendo el cáncer, y también tendría un tipo de mecanismo que haría virtualmente imposible sufrir un problema en el corazón. Sin embargo, esta maravilla apenas estará en desarrollo en el año 2040. Número 12. La realidad aumentada y los sistemas asistentes virtuales. Para el año 2040 viviremos inmersos en un mundo de realidad aumentada. Todo lo que veamos y escuchemos se verá filtrado y modificado por sistemas de inteligencia artificial y por la realidad aumentada. La forma más simple de imaginar esto es suponer que en vez de llevar el celular en la bolsa del pantalón, lo llevamos puesto en los ojos y lo veremos en todas partes. En este mundo de ilusión virtual veremos nuestra visión complementada de muchas formas y también nuestra audición. Se utilizará para señales de tránsito, para publicidad, para decorar y animar la ciudad con personajes o con fondos decorativos. Si vemos al cielo, quizás podemos ver ahí el pronóstico del clima. Si hay un festival en la ciudad, quizás podamos ver en el cielo fuegos artificiales y virtuales. Y tal vez si queremos usar un avatar, podremos modificar nuestro aspecto ante la mirada de las otras personas que también llevan puestos este tipo de visores para realidad aumentada. Habrá nuevos deportes que no existen hoy en día y serán una especie de combinación entre deportes y videojuegos. Y estos deportes serán muy populares. Para todo esto y más se usará la realidad aumentada y quién sabe para qué otras cosas más que no puedo yo ni siquiera llegar a imaginar. El asistente virtual que hoy utilizamos en nuestros celulares seguirá su evolución y para el año 2040 se convertirá en una máquina de inteligencia artificial que nos ayudará a saber todo lo que queremos saber. Tener un asistente virtual será aún mejor que tener a un equipo de 10 profesionales de diferentes disciplinas listos para ayudarnos con cualquier solicitud. Si estamos enfermos y ocupamos una consulta médica, el asistente nos ayudará. Si no sabemos qué ropa elegir para comprar, si no sabemos cómo hacer para administrar nuestro dinero y para generar más ingresos, si queremos una dieta personalizada o si nos sentimos solos, si queremos hablar con alguien o si ocupamos ayuda con el estudio o con el trabajo. Para todo ello, el asistente estará allí para ayudarnos. Sin embargo, aún para el año 2040 muchas personas vivirán sin usar el asistente o sin ponerse los visores de realidad aumentada que les permiten interactuar con el mundo de realidad aumentada. Esto todavía será cosa de los más jóvenes, como siempre es el caso con las tecnologías nuevas, y habrá un gran porcentaje de personas que no utilicen ni los visores de realidad aumentada, ni tampoco estén utilizando sistemas de inteligencia artificial para cualquier pregunta o para cualquier necesidad. Número 13. Las computadoras y el Internet. Internet evolucionará hasta convertirse en algo que llamaré la red híbrida. Se trata de una red de información satelital que es administrada completamente por sistemas de inteligencia artificial. El acceso básico a este será gratuito, pero muchos de los servicios que se ofrecerán en él serán de pago. Para el año 2040, esta especie de Internet 2.0 será fundamental para el funcionamiento de casi todo, desde la seguridad de las ciudades y casas, los servicios como el agua, la electricidad y el gas, la atención médica, el transporte de personas y mercancías y hasta para la agricultura. Todo ello dependerá de este nuevo tipo de Internet para funcionar. Todo esto es el resultado de cosas presentes como el Internet 5G, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y la revolución de la industria 4.0. Se trata de lo que se llama ciencia ficción cercana o un futuro previsible, ya que los expertos coinciden en que vamos a llegar a esto si continuamos con las tendencias presentes en tecnología. Número 14. La economía del año 2040. Todas las revoluciones tecnológicas que ya se están gestando moldearán la economía del año 2040 de manera que será muy diferente a la economía del año 2020.
Este proceso no es nuevo. Desde la primera revolución industrial esto ha comenzado y podemos decir que estamos en la mitad del camino. Las nuevas tecnologías están cambiando radicalmente cada sector de la economía. Veamos cuáles son esos sectores y cómo podrían ser para el año 2040. El primer sector de la economía, llamado el sector primario, incluye la extracción de recursos provenientes del medio natural, como minerales, metales y madera. También incluye a la agricultura, la ganadería y la pesca. Desde que se inventó la máquina de vapor y el tren, se han inventado cada vez más máquinas que han hecho más productivo el trabajo en la agricultura. Como vemos en el gráfico, desde inicios del siglo XX, cada vez son menos las personas que trabajan en la agricultura. El sector secundario de la economía es el sector que incluye las empresas que transforman materias primas en productos terminados, agregándoles valor. Básicamente se trata del sector que incluye todo lo que es fabricar cosas, como zapatos, ropa, muebles, electrodomésticos, productos de limpieza, comidas procesadas, carros y en realidad cualquier cosa o producto. Este sector de la economía también se ha visto cada vez más relegado a las máquinas. A medida que los robots son cada vez más capaces, las labores que antes eran hechas por personas ahora son hechas por robots, lo cual significa que el sector ha ido aumentando la productividad, pero ha ido disminuyendo la cantidad de personas que trabajan en el sector. Como podemos ver en el gráfico, el sector secundario de la economía empleaba a cada vez más personas hasta finales de la década de los 70, pero desde inicios de la década de los 80 el sector ha venido en caída. Se espera que para los siguientes años los nuevos avances en el campo de la robótica y en las impresoras 3D hará que la cantidad de personas que se necesita para trabajar en el sector secundario de la economía sea cada vez menos y podría caer a niveles tan bajos como el sector primario de la economía, el cual actualmente solo emplea al 5% o menos de la población mundial empleada. El sector terciario de la economía engloba todo lo que es prestación de servicios. Los servicios son considerados bienes intangibles. Son parte del sector terciario de la economía la educación, la salud, la banca, el transporte, las comunicaciones, el entretenimiento, el comercio, los servicios legales, etc. Es el sector que más emplea personas, en especial en los países más desarrollados. Hasta el momento, el sector terciario de la economía ha sido el único sector que cada vez emplea a más personas, a pesar de la revolución de la electrónica y la robótica. Sin embargo, según algunos futurólogos, esto podría cambiar con la revolución que la inteligencia artificial podría generar en los próximos años. Si las máquinas inteligentes comienzan a hacer el trabajo de los abogados, doctores, administradores, trabajadores bancarios, vendedores, agentes de ventas, agentes de atención al cliente y otros trabajos considerados medianamente intelectuales o de cuello blanco, lo más posible es que la tendencia que hemos visto ya en el primer sector de la economía y en el segundo sector de la economía se repita también en el tercer sector de la economía, y es posible que veamos esta tendencia inclusive antes del año 2040. Si desean saber más sobre el posible efecto que el desarrollo de la inteligencia artificial podría tener sobre el tercer sector de la economía, yo recomiendo nuevamente la lectura del libro Crear o Morir de Andrés Oppenheimer. El cuarto sector de la economía, no sé si considerarlo como tal, se dice que se trata de la innovación y la investigación científica. Quizás sea pronto para hablar de lo que sería el efecto de la revolución industrial o de la inteligencia artificial en el cuarto sector de la economía. Pensar que un androide con la inteligencia artificial pueda hacer el trabajo de un científico y hacer un descubrimiento importante en biología o física, por el momento sigue siendo parte solamente de la ciencia ficción. Número 15. Las ciudades bosque. Los problemas ambientales y el crecimiento de la población mundial, que cada año se concentra más en las principales ciudades del planeta, plantea enormes retos para el futuro. Según expertos en planificación urbana, si no se hacen cambios importantes en las ciudades, será muy difícil que la humanidad pueda adoptar un modelo de vida sostenible que no suponga una amenaza climática para las generaciones futuras. Una de las propuestas para solucionar este problema es la propuesta de las ciudades bosque. Según esta iniciativa, la ciudad puede convivir con el bosque en una simbiosis que permita convertir a las ciudades en bosques. Si se plantan árboles en las paredes y en las azoteas de los edificios, y si se dejan algunas zonas o algunos pisos dentro de los edificios para grandes jardines, es posible construir una ciudad que incluso tenga más cobertura vegetal que un bosque. Con muchos edificios altos es posible tener espacio suficiente para la ciudad y a la vez tener espacio suficiente para un bosque dentro de la ciudad. Esto es apenas una propuesta, pero es posible que para la década de los años del 2040 ya existan ciudades de este tipo.
Y hasta aquí llega este video. Espero que hayas disfrutado de esta fantasía tecnológica de lo que podría ser un futuro en el año 2040. Espero que este video haya sido de su agrado y gracias por ver este video.